Avanzando con el tema de los enemigos del alma, y hoy vamos a tocar la autoconmiseración, ¿no? Estuve rastreando y estuve ubicando lo que es la autoconmiseración, como para que podamos nosotros comprender este enemigo, que es un enemigo del alma y que tiene que ver mucho con las connotaciones espirituales. Dice que la autoconmiseración es un estado de victimización, que se caracteriza por lamentarse a sí mismo y sentir lástima por la propia situación, lo que lleva a culpar a otros por las desgracias personales y a un enfoque excesivo en el propio sufrimiento. Esta actitud es egoísta, pesimista y pasiva, obstaculiza el crecimiento personal, distorsiona la percepción de la realidad y puede generar resentimientos. Se diferencia de la autocompasión, que implica ser amable y comprensivo con uno mismo, un acto de amor propio, y las características que sin lugar a dudas vamos a estar viéndolas dentro de un instante. Entonces podemos decir que la autoconmiseración es un poco el ser esa víctima, ¿no? Ser víctima de uno mismo. Vamos a tratar en esta clase sobre un enemigo del alma que causa mucho daño, la autoconmiseración. Este pecado nos lleva a manifestar en nuestra vida actitudes como un lamento constante. Y a lo largo de la vida vemos gente que tiene este espíritu de autoconmiseración, ¿no? Está continuamente lamentándose, que todo le va mal, es un espíritu de víctima, que no sirven, que la culpa es del otro. Nunca hacemos una mirada interna y retrospectiva, sino que siempre nuestra mirada está hacia el otro. Yo soy la víctima. Yo llamo la atención del círculo, ¿sí? Entonces, podemos decir que la autoconmiseración, como punto 1, es un instrumento del diablo. Satanás lo utiliza. Satanás utiliza y ha utilizado la autoconmiseración para que nos apartemos de Dios y de su voluntad, y así lo intentó con el mismo Señor. Lo atacó, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ahí Pedro le dice, entonces Pedro tomándole aparte en Mateo 16, 22, 23, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten misericordia de ti. Señor, no pases, no lo hagas, tené compasión de vos mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pobre Jesús, no lo vayas a hacer. Quizás Pedro lo estaba diciendo buen ánimo, pero lo estaba, sí, entorpeciendo en el plan y en el propósito que Jesús tenía que realizar. Pero volviéndose, le dijo a Pedro Jesús, recuerdan estas palabras, quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces tenemos que tener cuidado, porque muchas veces el colocarnos como víctimas nos lleva a esa posición, ¿no? Pobrecito de mí, los demás son los culpables, no me quieren, ¿sí? No me saludan, y eso impide muchas veces el desarrollo de nuestra vida espiritual y el crecimiento de nuestra vida espiritual, porque a veces nos pasamos mirando hacia los demás y no nos miramos a nosotros mismos, cuando tenemos que también aprender a mirarnos a nosotros mismos. Cuando nos esforzamos por servir a Dios, cuando pasamos momentos de pruebas, de dolor, también escuchamos la voz del enemigo que nos dice, tené compasión de ti, ¿o no? Ah, mira lo que te hicieron, ¿no? Mira cómo te pagaron, ¿sí o no? Lo primero que nos decimos nosotros mismos. Nos ponemos en una situación de víctima. Nos dice, de esta manera consideramos que nuestra situación, nos lamentamos, quitamos los ojos del Señor. ¿Cuánta gente
deja de buscar a Dios por este espíritu, ¿no? Yo recuerdo en un momento de mi vida de decirle al Señor, basta, ya no quiero saber más nada. No quiero saber más nada con la obra tuya. Estábamos pastoreando, vivimos un momento de crisis, pero yo fui honesto al Señor, le dije, no quiero saber más nada, estoy cansado, ya no puedo más, ¿no? Y el Espíritu Santo me hace reaccionar y me dice, yo te doy todas las herramientas para que vos te vuelvas a levantar. Entonces me acomodó espiritualmente. No me dejó a mí en una actitud de víctima, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué esto, por qué lo otro? Porque uno podía, y a veces nosotros queremos tener la razón, pero también somos impulsados por la voz del enemigo que nos lleva a retroceder y no seguir avanzando. Y la palabra de Dios dice que nosotros no somos de aquellos que retroceden, ¿sí? No que somos aquellos que vamos hacia adelante. Si el enemigo consigue esto, nos habrá paralizado en la fe, pero nosotros, al igual que el Señor, digamos, quítate delante de mí, Satanás. Entonces tomamos autoridad, ¿sí? A eso que hace un ratito hablábamos en la reunión que tuvimos en los GC, y hablamos un poco de esto, ¿no? De cuántas veces nuestro interior o nuestro yo muchas veces domina a la carne, domina al espíritu. Cuántas veces nuestra carne habla en nuestra mente, nos impulsa a hacer cosas que realmente no queremos hacer, ¿no? Y cómo dominarlas y cómo actuar. Bueno, una de las claves es esta, reprender a eso, quítate de mi situación, salí de mi lugar. ¿Por qué y cómo rechazar la autoconmiseración? Porque pretende que tengamos lástima de nosotros mismos. Pobrecito de mí. Y cantamos un bolero, ¿sí? Pobrecito de mí. Dice Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y seguramente, si yo le preguntáramos o haríamos una encuesta, ¿en qué te lamentarías? Y bueno, usted sacaría el papel de rollo, el papel higiénico de 84 y pondría, ¿no? Y escribiría todas sus lamentaciones, como acá lo hacía Jeremías, ¿sí? ¿Por qué lamenta el hombre viviente? ¿En qué nos lamentamos? Y seguramente tenemos muchos de nosotros muchas razones para lamentarnos, pero mirá lo que dice la palabra. Lamentes el hombre en su pecado. No te lamentes en las situaciones, no te lamentes en lo que te puede llegar a suceder o pasar. Lamentate realmente en lo que es el pecado. Lamentaciones 3:39. Al tiempo de escribir Jeremías estas palabras, él estaba contemplando a Jerusalén destruida, estaba recordando a sus hermanos muertos, era una realidad, en manos de los enemigos, y cómo el resto fue llevado cautivo. O sea, el panorama de lo que estaba viendo Jeremías, en un panorama crítico, se estaba lamentando, ¿no? Para como el libro que se llama Lamentación. Y era una realidad lo que él estaba viendo a parte de sus amigos, parte de su pueblo asesinado, otros fueron llevados cautivos, y como el resto fue llevado cautivo. Sin embargo, el Señor no permite que nos entreguemos a un lamento eterno por las circunstancias de nuestra vida y que nos pasemos siempre recordando nuestros fracasos. Y es muy proclive que nosotros, como seres humanos, siempre recordamos los fracasos. Siempre. Siempre volvemos hacia atrás. Es muy difícil recordar las cosas que no fueron bien. Siempre recordamos lo malo. No sé si a ustedes les pasa. Pero no nos gozamos muchas veces en lo que fue bueno, en lo que fue satisfactorio. Parece que eso se fumó, es el momento y nada más. Y siempre vivimos recordando lo que pudimos haber hecho o lo que pudimos haber sido. ¿Cierto? Nos lamentamos, como dice acá la palabra del Señor.
Dice, sin embargo, el Señor no permite que nos entreguemos a un lamento eterno por las circunstancias de nuestra vida y que nos pasemos siempre recordando nuestros fracasos y dolores. Lo que realmente es digno de ser lamentado es nuestro pecado, pero una vez arrepentidos, hallamos perdón, paz en el Señor, como lo expresa la palabra de Dios. Entonces, no te quedes metido en esa circunstancia, no te quedes en el dolor del fracaso, no te quedes lamentando. Si hay algo que nos tenemos que lamentar es en el pecado que muchas veces nosotros caemos o producimos. En eso sí tenemos que lamentarnos. Pero no nos quedemos arraigados, porque si hay algo que el enemigo va a tratar es que nos quedemos enfrascados en el pasado, en el fracaso, en lo que no pudimos hacer, en lo que en un momento yo le dije al Señor, no quiero saber más nada, pero poder escuchar la voz del Espíritu Santo que Él nos dice, yo te doy nuevas fuerzas, yo te doy un nuevo tiempo, te doy una nueva visión. Te invito a que te cruces del otro lado, que no te quedes marginado y te quedes en la orilla de tu fracaso, de tu dolor, de tu desesperación, ¿no? No te sientas víctima de las circunstancias, sino que te puedas levantar e ir hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. En el libro de 2 Corintios capítulo 7, verso 10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, la tristeza produce arrepentimiento para salvación. Dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo dice que produce ¿qué cosa? Muerte. Corintios 7:10. También otra de las cosas que este espíritu de autoconmiseración hace es que pretende que vivamos sin fe en el Señor, porque a nosotros tomar esa actitud de víctima estamos apagando nuestra fe, no estamos dejando actuar a nuestra fe, porque la actitud de ponernos de víctima nos pone un ropaje o un blindaje donde la fe no puede actuar, donde la fe no puede desarrollarse, donde la fe no se activa, ¿no? Porque estoy envuelto en eso de mi posición de víctima, me cierro, no estoy mal, no voy a poder hacerlo, yo pobrecito de mí, y aún cuidado, ¿no? Con este lenguaje que muchas veces también nosotros traducimos a nuestros hijos, ¿no? En nuestra familia, mi madre tenía una mala costumbre, ¿no? Que había uno de nuestros hermanos que le decía, el pobrecito, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero siempre cuando hablaba de uno de nuestros hermanos, ella hablaba de el pobrecito, y el chico se sentía pobrecito. No se desarrollaba, no crecía, no se extendía, no tenía buenos trabajos, no tenía buen desarrollo, ¿no? Porque era él, pobrecito, el mote que se había puesto la mamá. ¿Amén? Entonces tengamos cuidado con eso, de que también nuestros hijos, ¿sí? Nosotros los pongamos como víctimas. Cuando papá endereza al nene, pobre mi bebé, ¿sí o no? Pobrecito mi bebito, ¿no? La víctima. No hizo nada y dio vuelta a la casa, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Seguimos. Dice, porque pretende que vivamos sin fe en el Señor, al considerar nuestra situación y poner los ojos en nosotros mismos, y no en el Señor, sino que nos miramos a nosotros mismos. Dice, nos encontramos con todas nuestras imposibilidades y frustraciones, porque es una realidad. Nosotros hoy hablamos sobre lo sobrenatural, ¿no? El proceso de lo sobrenatural de nuestra vida sobrenatural. Nosotros vivimos una vida sobrenatural, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios sobrenatural. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. O sea, me encuentro en debilidad, me miro, pero Dios me dice, no te mires débil. Comenzá a gritar, a confesar que sos fuerte en mí. Entonces, nos saca de nuestra actitud natural y nos lleva a un nivel espiritual que tenemos y que estamos llamados a vivir en ese estadio
en lo sobrenatural. ¿Sí? Yo decía a los muchachos, yo quiero, hoy, por ejemplo, bueno, la pastora se fue temprano y quedé en casa y yo comúnmente, cuando voy a descansar, me pongo a hablar con el Señor y le decía hoy al Señor, digo, Señor, yo quiero vivir lo sobrenatural. Yo quiero vivir lo que la Biblia dice que yo tengo que vivir, ¿no? Quiero tener sueños, quiero tener visiones, quiero vivir lo que la Iglesia Nueva Testamentaria vivió, ¿cierto? Ahí la otra vez le decía a los chicos, por ejemplo, David Greco nos contaba la vez pasada que un pastor en México, ¿cierto?, dice que tiene como 20 o 30 anexos, pero no tiene vehículo. Y sin embargo, va a cada uno de los anexos. Y entonces todos nos quedamos mirando y dice, sí, porque el Señor lo transporta. Y usted puede decir, es una locura. Usted puede decir, esto no. Pero cuando vamos a la palabra de parte de Dios, podemos encontrar que Felipe fue transportado. Lo vivió. Estaba en Samaria, en pleno avivamiento espiritual. ¿Dios qué hace? Lo saca, lo mete en el túnel del tiempo y lo transporta, ¿sí?, a un carruaje donde se le parece a un eunuco y le predica el Evangelio. Esas cosas que parecen que son locas, que parecen que son imposibles, son sobrenaturales de parte de Dios. ¿Y por qué no las estamos viviendo? Porque creo que estamos viviendo más en lo natural que en lo sobrenatural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir, porque el que pide, ¿sí?, y el que busca, al que golpea, entonces tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo, ¿sí?, porque estamos diciendo a Dios, yo quiero vivir de esa forma, no quiero vivir una forma, por lo menos yo, ¿no?, un evangelio mediocre, porque la Biblia declara, yo a veces cuando veo a los youtubers que se ríen del aceite y cuando se ríen del oro o el polvo de oro, diciendo que es todo mentira, que es todo... Yo lo viví. Nadie me puede decir, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Ver cómo el aceite corría por las manos de la gente, por la frente, el polvillo de oro, alguno se manifestaba dentro de las casas. Entonces, eso es sobrenatural de parte de Dios. Son señales que Dios hace para glorificar y exaltar su nombre, nada más. No es para exaltar al predicador ni a nada por el estilo, sino que son señales que Él manifiesta. En el libro de Números, capítulo 13, verso 33, dice que uno de los ejemplos lo vamos a encontrar allí con los 10 espías que regresaron trayendo sus informes después de recorrer la tierra. ¿Se acuerdan? Dijeron, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. No usaron la fe, no actuaron. La autoconmiseración se apoderó de sus vidas y dijeron, ay, hijos de Anac. Era una verdad. Es una realidad. Pero ellos mismos comenzaron, y lo que más me impresiona es, dice, y a nuestro parecer. No es que los gigantes le gritaban, che, langosta. No. A nuestro parecer. Ellos ya se vieron disminuidos. Pobrecito de nosotros. ¿Y cuántas veces nos enfrentamos a problemas en nuestra vida y parece que son más grandes los problemas que el Dios que tenemos? ¿Sí o no? Parece que los problemas son tan gigantes que el Dios pequeño que tenemos no puede solucionar. Pero tenemos que entender que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande, que si hay un problema grande, nuestro Dios es más grande que el problema. Porque lo que hace el espíritu de autoconmiseración es apagar nuestra fe. Y no, pobre, y no podremos, y no va a poder ir a estudiar, pobrecito. No. Tenemos que soltar nuestra fe.
Cuando enfrentamos los gigantes, que son los problemas, en nuestra vida desde nuestra perspectiva humana y no de la de Dios, terminamos considerándonos langostas, impotentes. El que sabe que la batalla es de Dios no se considera un pobrecito o un desválido, sino sabe en quién ha creído y descansa por completo en él. Yo no sé si se los conté, acá, porque ya he perdido un poco el control de las cosas, pero en un momento hay un testimonio del pastor Satirio dos Santos, no sé si se los conté, que en un momento ellos fueron a Cúcuta, ¿no? Dios los saca de Brasil, cruzan todo el Amazonas y Dios los envía a Cúcuta. En Cúcuta ellos comienzan la obra y en un momento compran un terreno, ¿no? Y en el terreno donde ellos van a establecer la iglesia, dicen que en un momento, cuando van a revisarla, encuentran realmente un monte, y dice que era una superficie muy grande, aún en el lugar donde ellos tenían que construir. Entonces, lo que se necesitaba hacer era alisar ese terreno. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ellos lo que hicieron, agarraron cada uno una pala, fueron con un batallón de personas y trataron de mover ese monte, ese montículo de tierra que impedía que pudieran allanar el lugar para poder establecer la iglesia. Pero en un momento, ¿no?, donde estaban todos cansados, agobiados, ya no tenían más fuerzas, el Espíritu Santo le habla al pastor Satirio y le dice: ¿no te he dicho que si tuvieras fe le dijeres este monte, córrete, y el monte se iba a mover? Y dice que Satirio reacciona. Un gigante se le había presentado, ¿no? Y entonces le dijo a todos: larguen la pala, vamos a orar y vamos a decirle a este monte que se corra, ¿no? Oraron fervientemente, hablaron al monte, le dijeron: bueno, conforme Dios nos dice que su palabra, ¿no? Pero ellos siguieron trabajando y paliando. A cierta distancia estaban haciendo una ruta nueva y estaban con maquinarias, pavimentando y arreglando. Cuando la persona vio que estaban allí con la pala, se acercó al pastor Satirio y dice: ¿qué están haciendo? Y estamos tratando de nivelar el terreno y necesitamos sacar este monte, sacar esta montaña. Dice: no se preocupe, nosotros nos vamos a encargar. Al otro día, cuando fueron a ver el terreno, encontraron que el monte ya no estaba más. Vinieron con las máquinas excavadoras, con palas mecánicas, y en poco tiempo sacaron ese monte. Si se hubiesen quedado lamentando, como muchos de nosotros nos lamentamos ante las dificultades y adversidades de nuestras vidas, seguramente ese monte nunca se iba a mover. Pero somos hombres y mujeres de parte de Dios, llenos del Espíritu Santo, sobrenaturales, para decirle a esos gigantes que muchas veces se presentan y se van a presentar en nuestra vida de continuo, ¿sí?, que se corran, porque nuestro Dios es más grande que cualquier dificultad o cualquier problema. Amén. Dice que cuando enfrentamos a los gigantes en nuestras vidas, desde nuestra perspectiva humana y no la de Dios, terminamos considerándonos langostas. Pero mira lo que dice Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. No estoy solo, no estás sola, ¿sí?, sino que el Señor está como poderoso gigante. Amén. Y esa es una realidad y es palabra de parte de Dios y es promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Así que cuando veas a tu problema, por más grande que sea, decirle que tenés un Dios más grande que ese problema. Amén. ¿Por qué fomenta en nosotros muchas veces el egocentrismo, la autocomiseración? Es decir, hace que toda nuestra vida gire en torno a nosotros mismos. Y eso hay que tener mucho cuidado, eso, esa posición de víctima. Todo gira alrededor mío. En el fondo nos consideramos demasiados importantes y nos dedicamos toda la atención en vez de dársela al Señor.
Así nos encontramos como María Magdalena, que por llorar y lamentarse no reconoció a su Señor resucitado que estaba frente a ella. ¿Se acuerdan? Pobrecita, se me robaron al Señor, se lo llevaron, ¿dónde está? Y la angustia y el dolor no le permitió ver que el Señor estaba al lado de ella. Muchas veces nos pasa eso a nosotros también. ¿Sí? Dice Isaías capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¡Wow! Para ponerla en la heladera de nuestra casa, ¿eh? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Que nuestro pensamiento sea para el Señor. Algunos utilizan, y miren esto qué interesante, algunos utilizan la autoconmiseración y la lástima para atraer la atención. Cuidado con esto. Llama la atención. En un momento me tocó, esto se lo he contado en varias oportunidades, pero me parece interesante renovarlo, porque me tocó ministrar a una persona, un hombre ya grande, y él sentía que había llegado a un techo espiritual en su vida, que no podía seguir creciendo, no podía seguir desarrollándose, se sentía menospreciado, se sentía que nadie lo amaba, se sentía marginado. Y bueno, fuimos a la oficina y estuvimos charlando con él y él me contaba su historia y mientras él me contaba su historia yo le pedí al Espíritu Santo que por favor me revelara a ver qué era lo que pasaba con este hombre. Y no había caso, y él hablaba y me contaba de esto, de su pasado, de lo que había vivido, lo que había experimentado. Su madre le restaba importancia, él sentía que nadie lo quería. Y en un momento el Espíritu Santo, mirá lo que es, ¿no? Me trae y me dice, háblale de la pechuga del pollo. No, háblale de la pechuga del pollo. Digo, Señor. Entonces, cuando él termina de hablar, se había quebrado, lloraba. Y entonces en un momento le pregunto, ¿y qué? Yo no sabía dónde meterme. ¿Y qué de la pechuga del pollo? Esa reacción no fue. Se largó a llorar como un niño. Y es ahí donde el Espíritu Santo comienza a hablarme y me dice, lo que sucede es que él tenía un hermano que tenía muchas dificultades, muchos problemas de salud. Y él como niño, en su niñez, él siempre buscaba que le dieran la pechuga, porque la pechuga siempre se la daban al hermano. Y ese espíritu de autoconmiseración vino sobre su vida y nunca lo obtuvo, eso que parece una tontera, pero marcó su vida. Pobre de mí. Mis padres querían más a mi hermano, que quizás podría ser una realidad, podría ser una verdad porque la atención estaba fijada en el hermano que tenía dificultades, pero él se apropió de esa situación y no podía ser libre si el Señor no lo hacía libre. Hasta que confesó y tuvo que pedir perdón y tuvo que ser restaurado, ¿no? Pero fíjense ustedes hasta qué punto el espíritu de autoconmiseración nos lleva a que muchas veces no podamos resurgir, crecer, desarrollarnos en la fe. Nos mantiene como enanos espirituales, nos detiene, nos frena. Dice que nuestro pensamiento sea para el Señor. Algunos utilizan la autoconmiseración y la lástima para atraer la atención de los demás y tenerlos a su disposición. Quiere que todos estén alrededor de él. Nuevamente no se busca que Dios, sino que se está depositando toda la confianza en la ayuda o afecto que pudieran brindarle los demás.
¿Cuánta gente, ¿sí?, se pone en este papel de víctima, llamando la atención? Me ha tocado casos ministrar donde gente sufriendo enfermedades psicosomáticas, en su psiquis ellos mismos comenzaron a generar una enfermedad, en los cuales cuando iban al médico no encontraban nada. Le hacían análisis, le decían esto, pero no encontraban nada en esa persona. Y vez tras vez esa persona caía en enfermedad, en dolor, en angustia, ¿no? Y no había caso. ¿Pero qué sucedía? Sucedía que tenía toda la familia encima. Con eso atraía la atención de todos los demás, ¿no? Hasta que un día tuve que yo ministrar a ese hermano y decirle: hermano, no tome en vano la sangre de Cristo. ¡Wow! Se me enojó. Pero yo tenía que declarárselo. La sangre de Cristo tiene poder para sacarlo, pero usted no se está apropiando de la verdad de que Jesús lo ha hecho libre, sino que usted está cayendo en ese espíritu de autocomiseración para llamar la atención. Y eso está produciendo en usted una enfermedad psicosomática que usted no quiere soltar. No la quiere soltar. Jeremías 17:5 nos dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne de brazo y su corazón se aparta de Jehová. Confiemos solo en Él, que Cristo sea el centro de nuestra historia. No tiene que haber otra persona que Jesús sea el centro de nuestra historia. Dios permanentemente va creando cosas nuevas. Dios es un Dios de oportunidades. Todos los días nos va ofreciendo un nuevo tiempo, ¿no? Ahí yo estaba mirando en los recuerdos, el año 2024 pusimos, y yo creo que este año 2025 es también como el 24, porque las palabras no se cortan, sino que siguen avanzando, que es un tiempo de florecimiento, que Dios tiene un tiempo de resurgimiento. Siempre Dios nos da la oportunidad, por eso es importante que Él sea el centro, que no sea el centro tu enfermedad, tu dolor, tu desesperanza, sino que Cristo ocupe el primer lugar en tu vida. Amén. Porque no nos deja comprender lo agradable y perfecta que es la voluntad de Dios. El que se lamenta por las circunstancias de su vida habitualmente desconoce que el Señor tiene todas las cosas en su mano y que aún un cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo permita. Hace un poquito mi Señor me decía: no te preocupes, mira las aves del cielo, ¿quién las cuida? Mira las flores del campo, ¿quién las cuida? No te preocupes. Había una canción: no te afanes, ¿no? No te afanes. Mira las aves del cielo, no te afanes. Deja que Dios haga. Pero vos no sabés la desesperación, los problemas, todo me aprisiona. No voy a poder, no voy a alcanzar, no voy a llegar. No te afanes. Déjalo a Dios actuar. Libera tu fe, activa tu fe en el Señor y permití que Él haga las cosas. Amén. Dice Hebreos 12:6: el Señor al que ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Entonces a veces Dios también nos tiene que disciplinar, porque nos ama. O vos le dejás hacer lo que vos quieras a tus hijos. ¿No es cierto que no? ¿No? Aunque ahora la educación ha cambiado mucho a la de hace años atrás, ¿no? Qué triste ver ahora pibes que hasta contestan y hablan mal a su madre. Antes no se permitía eso, ¿no? Pero tenemos que aprender también de la disciplina del Señor, porque Él nos ama. Sabemos que las pruebas y las aflicciones de este mundo nos ayudan a crecer y a fortalecernos en la fe. El que en el momento de prueba esté alabando a Dios, éste alcanzará la victoria de Dios para su vida. El ejemplo de Pablo y Silas, ¿se acuerdan?
Ahí los que están tomando nota, Hechos 16:25. El lamentarnos y compadecernos nos impide el crecimiento de la fe. Nos impide ver la mano poderosa de parte de Dios. Y no cumplimos la voluntad de Dios. Santiago 1:4 dice que seáis perfectos y cabales, que estén en sus sentidos, prestos, dispuestos, sin que os falte cosa alguna. En referencia al fruto de haber soportado la prueba, por lo tanto, alabemos a Dios en medio de nuestras luchas y aceptemos caminar con gozo en medio de los desiertos de esta vida hasta que podamos ver la gloria de Dios en todas las circunstancias. Alabemos, cantemos, exaltemos a Dios, aún en los desiertos, en las luchas, en los fracasos. Sé que cuesta, pero comenzá a pronunciar alabanza delante de Dios. Porque Romanos 8:28, ¿se acuerdan lo que dice, no? ¿Quién se acuerda? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, a los que aman a Dios, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y concluimos, rechacemos los dardos del enemigo que nos tientan a compadecernos y a desalentarnos. Ustedes saben que la autocomiseración también produce en el cuerpo enfermedades. La autocomiseración produce en nosotros depresión, angustia. Conclusión, rechacemos los dardos del enemigo que nos tientan a compadecernos y a desalentarnos. Miremos a Cristo porque Él reina con poder. Muchas aflicciones que van a querer desmoralizarnos. Y termino concluyendo con esto. Mas Jehová está en sus santos en templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Amén. Entonces, tengamos cuidado con este espíritu, que parece a veces que hasta tenemos el derecho de patalear, tenemos el derecho de sentirnos fracasados, que tenemos el derecho de victimizarnos. ¿Sí? Las cosas no salen como yo quiero, las cosas no suceden o no resultan. Pobre de mí, yo me merezco que me escuchen, pero cuidado con eso porque no nos permite ver lo que Dios tiene detrás de todo eso. La fe es aquello que permite que nosotros podamos superar y encontrar la gloria de parte de Dios para nuestras vidas. Amén.